¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad San Telmo, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hablar de la crisis institucional. La crisis institucional. Primero quiero que le pongan me gusta a este video, el pulgar para arriba, como siempre lo hacen, y que obviamente se suscriban, ¿sí?, al canal, que es gratis, ¿sí? Suscríbanse, que es gratis, así que los estamos esperando. Y también les recuerdo que de lunes a viernes hacemos fútbol y rosca en vivo, ¿eh? De lunes a viernes, también agendátelo ahí, fútbol y rosca en vivo con todos los muchachos, con Luquitas, con Nahuel, con Cherno, con Leandro, en donde los invitamos a que nos acompañen, ¿eh? Crisis institucional, las cosas de la vida, ¿no? La vuelta de la vida. Yo soy un tipo creyente, yo soy un tipo de fe. Y como tipo de fe, como un hombre de fe, a veces entiendo y creo que las cosas no se dan de casualidad, sino que hay una causalidad. Y yo creo que hay una justicia, creo que alguien en algún momento determinado tiene que poner las cosas en su lugar. Tanto hablaron de la crisis de Boca, que hoy deberían estar hablando de la crisis de River institucional, ¿no? Hablaron de la crisis institucional de Boca, pero todavía no se animan a hablar de la crisis institucional de River. Y usted me dirá, pero ¿cómo crisis institucional si acaban de ganar las elecciones? Y es verdad. Es verdad. O sea, acaba de producirse un acto eleccionario en donde el 62% de los socios que votaron eligieron al oficialismo y la continuidad, en este caso por Stefano Di Carlo. Pero vamos a ir desgranando un poquito la situación. Primero, a este frente, este muro de poder que contiene, no a favor de River en el sentido de que sean hinchas de River, o tal vez sí, tal vez no, la verdad lo desconozco, pero obviamente que sí armado para el golpe institucional y el desmoronamiento de Riquelme en Boca, ¿no? Porque hay un círculo rojo de poder que no solamente quiere echar a Riquelme de Boca, sino que quieren sacarlo como ídolo de Boca. No se conforman con eso. O sea, si es por ello lo que buscan es que Riquelme ya no pertenezca más a la historia de Boca, que desaparezca mágicamente. Así actúan. Pero miren cómo son las cosas, ¿no? Porque, en definitiva, ahora resulta que hay una crisis, o en vías de serlo, una crisis institucional que le llega a River. Dame un poquito de agua, Luquitas, ahí del vaso. Entonces, ¿qué sucede? River está ante un momento muy difícil. Yo creo que está próximamente a meterse en una crisis institucional brava. A ver, ¿a qué me refiero? Puedo hacer historia de que esto viene ya desde hace tiempo. Políticamente, el regreso de Gallardo significó sacarlo de la candidatura presidencial a Patanián, a Matías Patanián, que era el elegido para ser el presidente y la línea sucesoria de Jorge Brito. La llegada de Gallardo corrió del centro de la escena en el manejo del fútbol a Francescoli. La llegada de Gallardo le dio el bautismo definitivo a Stefano Di Carlo para que se transforme en el presidente más joven de la historia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega Gallardo, pasan papelones en la Copa Libertadores de América con el Mineiro. Yo sé que por ahí tal vez esto es reiterativo, pero River no logra nada en ese semestre, se gasta un montón de dinero, se va a un segundo mercado de pases gastando más dinero. En el primero, a la salida de Michelis, que había traído varios jugadores, se los descartan, se traen otros. Y así fue sucediendo que pierde con Talleres, que pierde con Platense, que hace un pésimo Mundial de Clubes, que en este campeonato pierde con Riestra, pierde con Sarmiento, pierde con Gimnasia, pierde con Independiente Rivadavia de Mendoza en la Copa Argentina. Queda fuera, obviamente, de la Copa Libertadores de América con el Palmeiras.
Y siempre ese círculo de poder fue escondiendo todas estas situaciones. Las fue escondiendo. Y creo que ha llegado el momento en el que esto ya no se puede esconder más. Mire, cuando ustedes tienen un hecho que no se dio nunca en el fútbol argentino, en donde el entrenador tiene más poder que el propio presidente. Gallardo siempre tuvo más poder que Brito. Cuando arrancó y decidió irse y lo dejó debilitado, señalado, como que Gallardo se había ido de River por él, por eso no dudó en el regreso, porque la llegada de Gallardo por encima de Francescoli, por encima de Matías Patagnani y de cualquiera en la política que habían decidido eso, y la figura del propio Gallardo por encima del actual presidente de River, que es Stefano Di Carlo, que acaba de cometer dos errores políticos gravísimos. Gravísimos. El primer error, que ni bien gana la elección, lo va a visitar al predio de Seiza. Lo tendría que haber llamado y convocado a una reunión en su oficina presidencial. Yo sé que había relación, que había continuidad, todo, pero es un gesto presidencial. Si vos vas al lugar del entrenador a besarle el anillo, mostrás un gesto de debilidad. Si nadie tiene autoridad porque teme cuál va a ser la respuesta del otro lado a convocarlo a una reunión a la oficina presidencial de la institución, es porque hay un signo de debilidad. Pero el mayor error, no forzado y garrafal, fue haber montado una escena cubierta por los medios hegemónicos y ese círculo de poder que cubren todo, de una conferencia de prensa renovando un contrato una semana previa a un clásico que se sabía que en un 95% River lo iba a perder. Y quedó ahora atrapado. Quedó en una gran encrucijada. Si lo echás, estás en un problema. Si se queda, estás en un problema. Y acá surgen un montón de preguntas. ¿Qué, le vas a dar 10 millones, 20 millones, 30 millones, 60 millones para armar un nuevo equipo? ¿Qué, vas a sacar 10, 12, 13 jugadores, a muchos de ellos que lo trajiste hace un año, porque ya no sirven más? ¿Cuánto vale el plantel de River hoy? ¿Cuánto se devaluó este plantel por el cual River gastó millones y millones de dólares? Preguntas por las que nos surgen: ¿y por qué River trajo jugadores que físicamente están disminuidos y que se lesionan permanentemente? ¿Por qué hay jugadores que entran a la cancha en posiciones que no son las que se sienten cómodos, las que no tienen que jugar? ¿Por qué hay jugadores que de repente salen de un equipo y vuelven a entrar a los 3 meses? ¿Por qué los juveniles no tienen tanta cabida? ¿Por qué ponen a un juvenil en un partido y lo sacan al mismo como para exponerlo o quemarlo? O sea, hay un montón de preguntas de algo que me parece que está o quebrado o a punto de quebrarse, que generalmente cuando esto pasa y en un vestuario te empiezan a dar la espalda, que no sé si esto es lo que sucede, no lo sé, la verdad no lo sé, pero si entras en esa, el que se va a ser el entrenador, porque vos no podés echar a 30 jugadores. Pero en River está todo al revés. Vas a mantener al técnico y vas a echar a 15, 12, 13, 10 jugadores de un plantel. Para gastar un montón de dinero, porque ¿qué sé? ¿Se van a ir 12 para que jueguen con 12 juveniles? Está en una encrucijada. Está en una verdadera encrucijada y al borde de una crisis que vamos a conocer el temple político de un joven presidente, cómo va a muñequear para tratar de resolver este tipo de situaciones. River hoy está un 80% afuera de la Copa Libertadores de América, depende de un milagro. Casi que no va a depender de River. Va a depender de lo que hagan los demás si liberan cupo, va a depender de lo que hagan los demás, de los que vienen atrás, si les da el piné como para arremeter y dejarlo en el quinto o sexto lugar. Pero ya no va a depender de lo que pueda proponer River. Va a depender de Guillermo Barros Esqueloto para ver si
levanto un mini pagaré de Madrid 2018, porque si Guillermo no le gana a Gallardo en esta, se cierra definitivamente la puerta de ser un futuro entrenador de Boca nuevamente, porque es un técnico que pierde siempre con River. No podés llevar a un equipo a Boca a un técnico que pierde siempre con River. Está obligado a ganarle. Y por último, tal vez este fin de semana, en la mesa de Mirta Legrand lleven a alguien a hablar de la crisis de River, como llevaron a alguien a hablar de la crisis de Boca apuntándolo a Riquelme. Tal vez en los diferentes programas de política hagan editoriales hablando del inepto del presidente, como lo hicieron con Riquelme, hablando ahora de la crisis institucional o qué es lo que le está pasando a River, comprando jugadores por cifras millonarias que no resultan, que no rinden, con jugadores que 3 meses atrás podrían haber pagado 8 millones de dólares y 3 meses después los terminaron pagando casi 14, como Castaño. O sea, ¿por qué? Hay muchos por qué en el que queremos tal vez encontrarles respuesta. Miren todas las cosas que le cuento y que tal vez los demás puedan producir, como se les encienden los ingenios a la hora de hablar de las crisis de los demás, o en este caso de un solo apuntado que tiene nombre y apellido, que es Juan Román Riquelme. Por ahora, se habla que la culpabilidad es de los jugadores. Algunos lo apuntan a Gallardo. Me parece que esto es mucho más profundo. Esta historia me parece que continuará. Ponele me gusta, te espero en Fútbol y Rosca de lunes a viernes a las 4 de la tarde y también obviamente suscríbete al canal. Abrazo grande y que la pasen bien.